Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos nuevamente al canal. Como ustedes saben, aquí compartimos información sobre el Islam y estamos utilizando este sitio web que se llama thereligionofpeace.com y estamos traduciendo utilizando el traductor de Google. A veces hace unas traducciones bastante malas, pero sin embargo nos permite tener una idea mucho más clara para aquellos que siguen la información en la pantalla de qué estamos hablando. Estamos hablando sobre qué dice el Islam acerca de la violencia. Literalmente, en el inicio estaban todos los versos violentos traídos por Alá, las revelaciones que él trajo a Mahoma. Ya habíamos hecho algunos versos porque están organizados desde los versos de las primeras suras y vamos cerca de la sura novena, la sura At-Tabaq. Es una de las suras más violentas, tiene un montón de versos violentos, donde literalmente Alá le dice, describe cómo deben atacar los musulmanes a los infieles, llámese judíos, budistas, todos aquellos que no creen el Islam, que no practican la religión de Alá, deben ser perseguidos según el Corán y según las fuentes islámicas, según todas las interpretaciones dadas por los primeros eruditos islámicos. Por ejemplo, Ibn Kathir, Ibn Abbas, el primo del profeta, Al-Jalalain, Qurtubi, todos aquellos primeros eruditos que interpretaron el Corán. No importa lo que digan los musulmanes modernos, el Islam no es pacífico. No estamos diciendo que los musulmanes no puedan ser pacíficos, que de hecho muchísimas personas son más pacíficas de lo que su profeta nunca fue. Aquí estamos hablando de lo que las fuentes islámicas dicen, no lo que un musulmán normalito practica. Por tanto, si encuentra al vecino y es musulmán, practica las 5 oraciones diarias, no crea que él es un terrorista, probablemente sea más pacífico de cualquier persona en Occidente. Estamos hablando desde lo que enseña el Corán. Por eso vamos a continuar desde el capítulo 17 o sura 17, el verso 16. Y son palabras de Mahoma dichas por él, explicadas o recitadas ante aquellos primeros seguidores, pero fueron traídas por Jibril, enviadas desde el cielo. Y dice, cuando queremos destruir una ciudad, enviamos nuestros mandamientos a sus habitantes, que llevan una vida cómoda, pero que transgreden en ella. Así, la palabra se cumple contra ella y la destruimos con destrucción total. El delito que está descrito en este verso es la transgresión moral, y el castigo que esto trae es la destrucción. Por lo tanto, nos recuerda lo que Osama Bin Laden envió como carta a los estadounidenses antes de someterlos al atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Sigue el mismo procedimiento descrito en el Corán. Primero se envían los mandamientos a los habitantes, es decir, se les invita a aceptar el Islam, se les dicen cómo deben vivir. Estos se niegan a aceptar semejante pacífica religión y por lo tanto llega el castigo, llega la destrucción total, que es lo que Alá les dijo a los musulmanes. Es el procedimiento establecido para ellos. Corán, capítulo 18, versos 65 al 81. Aquí es un resumen, no está todo escrito tal como está en el Corán. El autor de este texto nos dice de qué se trata esos versos y nos dice que es una parábola que sienta las bases teológicas de los crímenes de honor en los que miembros de una familia que deshonran esa misma familia deben ser asesinados. ¿Cómo deshonra un musulmán a su familia? Él deshonra a su familia cuando apostata del Islam, cuando practica supuestamente una indiscreción moral. Indiscreción moral es decir, que él se deje pescar fornicando, adulterando, tomando alcohol, cosas así. Si tu pecado es sellado, es oculto, no hay problema, puedes seguir haciéndolo. El problema es que toda tu comunidad te pesque o alguien te encuentre cometiendo ese pecado y lo comente a tu comunidad. Eso es lo grave, eso es lo que trae tu familia, por así decirlo, deshonor y deshonra. La historia, que no aparece por ningún lado en fuentes cristianas y judías, a pesar de que el Corán diga lo contrario, muestra a Moisés encontrándose con un hombre que tiene conocimientos especiales. En una de las acciones llevadas a cabo por este hombre, él asesina a un joven sin aparente razón. Está registrado en el verso 74. El hombre, ese que se encontró con Moisés, explica posteriormente por qué asesinó a ese joven. Y dice que el hombre temía que el joven entristeciera a sus padres por la desobediencia e ingratitud. El joven fue asesinado para que Alá pudiera darles un hijo mejor. Eso junto con el verso 22 de la sura 58 es una de las principales razones por las cuales la Sharia sanciona los crímenes de honor. Y parece bastante, por ejemplo, descrito en realidad de Traveler, uno de los manuales de la Sharia por excelencia para musulmanes sunitas, donde dice que no hay castigo para un padre o un abuelo o cualquier familiar que asesine a alguien por honor. Y eso se encuentra en la sección 01.12.
El Reliance de Travel es un manual que explica con mucho detalle muchas cosas. Por ejemplo, la yihad es bastante extenso, cita el verso coránico, da la interpretación que a lo largo de la historia han dado las escuelas del pensamiento islámico, las fuentes islámicas como los comentarios del Corán, la Sunna, principalmente, y luego interpreta cómo se ejecuta ese verso. Y aquí está diciendo claramente que no se aplica castigo para un familiar que asesina a una persona por honor. Pasamos a la Sura 21, el verso 44. Dice, ¿no ven que reducimos gradualmente la tierra bajo su control desde sus fronteras anteriores? ¿Serán entonces ellos los que vencerán? Literalmente, cuando los musulmanes conquistaron España, tomaron todo el control del territorio, a excepción del Principado de Asturias, un terreno montañoso, inhóspito, los habitantes, que fue el único sitio donde comenzó a germinar la semilla de la reconquista del territorio español. Alá dice que Él es el que reduce el territorio de los infieles a mano de los musulmanes. Es la manera como absorbió el Islam, el cristianismo en Norte de África y Medio Oriente. Corán Sura 25, verso 52. Por lo tanto, no escuchen a los incrédulos, sino que luchen contra ellos con la mayor tenacidad. Los musulmanes deben luchar contra los incrédulos. Es la palabra de Alá quienes dicen que deben perseguirnos, someternos, obligarnos a pagar la jizya, como está registrado en la Sura 9, verso 29. La palabra de luchen nuevamente tiene la misma raíz de la palabra jihad en ese verso y se refiere en el contexto a la Guerra Santa, aunque no siempre tenga ese contexto porque, por ejemplo, también aplica la égira o la migración que hizo Mahoma a la Meca. Sin embargo, originalmente, cuando empezó el Islam a crecer, era una religión que tenía pocos adeptos, pocos seguidores. En ese caso, Mahoma nunca predicó yihad, nunca predicó hacerle guerra a los que estaban alrededor, porque él sabía que si sus musulmanes se enfrentaban a los que estaban alrededor, que eran el mayor número, serían literalmente absorbidos. Cuando ellos comenzaron a ganar poder, ya el contexto de la palabra yihad se aplica no solo a que un musulmán soporte las adversidades de la vida, que también puede tener ese significado, sino que ataque literalmente a aquellos que lo están, digamos, persiguiendo. Y llámese perseguir a un musulmán cuando, por ejemplo, se le dice que su profeta no debió acostarse con una niña de 9 años. Eso es atacar el Islam. Cuando se le dicen que el Islam incita a que los musulmanes persigan a cristianos y judíos y todos aquellos que no practiquen el Islam. Eso conforma ante el Islam atacar esa religión. El Islam invita a los musulmanes a luchar cuando ya están en un mayor número, cuando ya son la mayoría en un territorio. Pasamos al Corán, Sura 33, versos 60 al 62, donde dice, si los hipócritas, aquellos en cuyos corazones hay una enfermedad, deseo maligno, adulterio, etcétera, y quienes difunden falsas noticias entre la gente de Medina no cesan, ciertamente permitiremos que los domines, entonces no podrán permanecer en ella como sus vecinos más que por un corto tiempo. Malditos donde quiera que se encuentre, serán capturados y asesinados con una masacre terrible. Ese pasaje donde se hace la masacre, asesinato despiadado y horrendo en otras traducciones de muchos musulmanes, los hipócritas, es decir, aquellos que se niegan a luchar en el camino de Alá, los que se niegan a hacer yihad, reportado en el Corán, Sura 3, verso 167, y al negarse obviamente a no ser yihad, pues están negándose a comportarse como musulmanes, porque está decretado para todo musulmán que debe hacer yihad. También aquellos que tienen el corazón enfermo, es decir, judíos y cristianos, porque está reportado, por ejemplo, en la Sura 5, versos 51 a 52, y aquellos que se consideran alarmistas o agitadores, es decir, aquellos que hablan mal contra el Islam, estos son los que se deben atacar. Esas son las víctimas favoritas del terrorismo islámico de hoy, y esas son las víctimas también de la época de Mahoma. Aquellos que no aceptaban el Islam, aquellos que incluso hacían versos, canciones, poemas en contra de Mahoma, fueron asesinados todos, todos por la mano de los seguidores de Mahoma. Corán, verso 3 y 4 de la Sura 47. Los que no creen siguen la falsedad, mientras que los que creen siguen la verdad a su Señor. Así que cuando os encontréis luchando con la yihad por la causa de Alá, aquellos que no creen, golpealos en el cuello hasta que los hayáis matado, herido alguno de ellos, luego malos firmemente, es decir, tómalos como cautivos. Si no hubiera sido la voluntad de Alá, él mismo podía haberlos castigado sin vosotros, pero él os permite que luchéis para poneros a prueba unos con otros. Para quienes mueren en el camino de Alá, él nunca permitirá que sus obras se pierdan. Se librará una guerra santa contra quienes rechazan a Alá. Los incrédulos deben ser asesinados, deben ser heridos. Los supervivientes deben ser capturados, debe pedirse rescate por ellos. Reliazos de Traveler dice que hay varias opciones para aquellos que son capturados. Si aquellos tomados en batalla aceptan el Islam, ellos no deben ser asesinados.
Pero si no aceptan el Islam y están capturados, ellos pueden ser asesinados, pueden pedir un rescate por ellos, pueden ser liberados después de que el líder del Islam haga consideraciones que beneficien a los musulmanes, o también pueden ser dejados como esclavos. Son como las opciones que hay para todos aquellos que caen en las manos islámicas según Religions of the Traveler. La palabra de Alá es clara. La única razón por la cual él no asesina a los infieles es para dejarles ese trabajo a los musulmanes, para probar la fidelidad de estos con respecto a sus enseñanzas. Así que los musulmanes cuando matan a los infieles están pasando la prueba que Alá ha decretado para ellos. Corán Sura 47, verso 35. Dice, no os canséis ni os desaniméis clamando la paz, cuando deberías estar en la cima, es decir, deberías tener la ventaja, porque Alá está con vosotros. Un musulmán o un grupo de musulmanes clama por la paz, clama por la amistad con judíos y cristianos cuando son minoría. Alá les ha dicho que una vez ellos sean la mayoría, ellos sean superiores o tengan el poder suficiente, ellos no deben pedir por la paz, deben imponer su Islam a la fuerza sobre aquellos que lo recibieron. Y eso fue lo que sucedió con los judíos de Yathrib, Medina, que recibieron a Mahoma. Él venía migrando porque lo habían expulsado de la ciudad de la Meca y fue recibido en Medina. Cuando tomó poder, él destruyó a las principales tribus judías, les quitó sus posesiones y los desterró. En el caso de las tribus Bani Quraysha, de Bani Nadir, asesinó a muchos. Tomó esclavos a los niños y a las mujeres, y a todos aquellos que tenían vello púbico fueron degollados. No existen unos datos precisos de decir cuántos murieron bajo la espada del Islam, pero se encuentra que fueron decapitados en Medina, la ciudad que ellos habían construido, la ciudad que ellos habían formado, la ciudad con la cual ellos alojaron a un grupo de musulmanes que venían migrando. Corán Sura 48, verso 17. No hay culpa para el ciego, ni culpa para el cojo, ni culpa para el enfermo, que no salga a la guerra. Y quien obedece a Alá y a su mensajero, él le hará entrar en los jardines por debajo de los cuales corran ríos, y quienes vuelvan atrás los castigará con un castigo doloroso. Muchos apologistas musulmanes dicen que la palabra yihad significa hacer una lucha espiritual y es, digamos, la expresión que más utilizan. Esforzarse por soportar aquello en los cuales nos sentimos incómodos, como por ejemplo un hombre soportar a su suegra, levantarse temprano para llevar a los niños al colegio, tolerar regaños de su esposa, levantarse temprano para ir a trabajar cuando se encuentre enfermo, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el verso que estamos leyendo, si eso fuera así, ¿por qué Alá no culpa a ciegos, cojos y enfermos? Estos pueden hacer yihad espiritual, por así decirlo, pueden hacer lucha espiritual. Y también el por qué el verso dice que aquellos que no luchan sufrirán el tormento del infierno. Aquellos que no luchan físicamente pueden hacer yihad espiritual, lucha espiritual. ¿Qué les impide que lo hagan? Por eso podemos determinar que el verso habla de una guerra física, no de lucha espiritual, no de lucha en someterte a ti mismo para hacer cosas que te desagradan. Corán, verso 29 de la Sura 48. Mahoma es el mensajero de Alá, y quienes están con él son duros o implacables con los incrédulos y misericordiosos entre sí. Ahí está el estándar con que los musulmanes deben tratar a otros. Ellos deben ser duros con aquellos que no siguen el Islam y deben ser misericordiosos entre ellos. El estándar aplicado de un musulmán hacia su hermano en fe no es el mismo que le aplica a un cristiano o un judío. Bajo la Sharia o ley islámica, cuando un cristiano es asesinado, el precio o el precio de sangre que está permitido en el Islam pagar el muerto no será el mismo que si una persona musulmana asesina a un hermano en fe. Tampoco es el mismo precio si paga por asesinar a un esclavo. De hecho, muchas escuelas del pensamiento islámico no le colocan pago porque es una persona que incluso está por debajo del nivel de un cristiano. Los musulmanes contemporáneos afirman que la yihad es una lucha espiritual, pero en este verso que estamos leyendo podemos determinar que no lo es. Si fuera espiritual, ¿por qué un musulmán tiene que ser duro o despiadado con aquellos que no siguen el Islam? ¿Por qué tiene que ser bueno con su hermano en fe y cruel, malo con aquellos que no siguen el Islam? La aclaración de esto, de doloroso o severo, que es la raíz que utiliza para describir el tratamiento que deben recibir los infieles según ese verso que estamos leyendo, se encuentra también en los versos 65:10, 40:46 y 50:26, donde se describe las características que presenta el infierno del Islam. Y créame, no es nada agradable. Bueno, nos queda pendiente varios versos de aquí para adelante, pero vamos a dejar hasta allí para que el video no quede tan extenso. Si usted escuchó detalladamente en los versos que acabamos de leer, Alá dice claramente que los musulmanes deben ser crueles, deben ser malos, deben perseguir, deben someter a aquellos que no creen en su religión. Si un musulmán dice que el Islam es pacífico, es porque jamás ha leído estas fuentes en un idioma que lo entienda.
Probablemente las haya recitado como loro, como papagayo, en el idioma árabe, pero no ha comprendido qué significa. Esa es la primera opción. La segunda opción es que sabe lo que significa y te está mintiendo descaradamente, dado que a un musulmán, por la ley de Alá, se le permite ser taquía, es decir, mentir para proteger su religión. Está permitido que mienta cuando va a defender el honor del Islam o el honor de su familia. Alá no le va a contar esa mentira como pecado. Si el musulmán acepta que es verdad lo que estamos diciendo y él sabe con certeza que esto es así, él simplemente está mostrando la inferioridad del Islam ante las personas que él debe convencer. Por lo tanto, él mentirá, manipulará, engañará para convertir a aquellos infieles en musulmanes. Lo triste es que la mayoría de personas que se convierten al Islam jamás leen sus fuentes islámicas, jamás han leído la historia de guerra realizada por los musulmanes en contra de todos aquellos pueblos que no aceptaron la religión. El Islam no se diseminó por todo el norte de África, Medio Oriente, Europa por paz, siempre lo hizo por la espada. Y ahora lo está haciendo por migraciones masivas, donde está reemplazando con el vientre, con el número de hijos a personas, pueblos de Europa, porque el número de hijos nacidos por europeo es menor al número de hijos nacidos por musulmán. Bueno, si ha llegado hasta aquí, sé que la información no es muy clara para muchos. Trato de explicar y dar el contexto en el cual se está dando el verso y dar ejemplos por lo que yo conozco y por esa razón los videos quedan muy extensos. Pero los invito a compartir, a comentar, a darle me gusta, a hablar con sus familiares de esto. Máximo si usted vive en países europeos, si es migrante hispanoamericano que vive en España, que vive en Portugal, en cualquier parte de Europa. O si vive, por ejemplo, en países que ya tienen comunidades grandes de musulmanes como Brasil, Argentina, Puerto Rico, Estados Unidos. Es hora de que despierte y que realmente entienda que enseña el Islam. No es todo aquellos, no es la verdad, aquellos que se endagua te presentan, porque van a mentir y manipular para presentar un Islam diferente. El Islam no es lo que los musulmanes practican, el Islam es lo que las fuentes islámicas dicen, lo que la historia ha grabado de la forma como estos se comportaron a lo largo de los siglos con los infieles, cristianos, judíos, budistas, zoroastrianos, etc. Por favor, compartan y nos vemos en una próxima oportunidad.